Bueno, lo primero es que el café se hace con mucha responsabilidad. Es decir, nosotros tratamos de hacer un café que desde el proceso de fertilización del café hasta el proceso de tostado del café y el proceso de entregado sea un proceso que sea muy responsable, sobre todo con el medio ambiente. Y eso implica disminuir el uso de plaguicidas, por ejemplo, tratar de ser muy juiciosos con la aplicación de fertilizantes, con las cantidades justas de fertilizante, eh, tratar de utilizar procesos de empacado que sean amigables con el medio ambiente, de ahí que el empaque de mosaico sea de papel y no de plástico, por ejemplo. Hola, somos Coffee Tales. Somos un servicio de suscripción que busca llegar a nuestros clientes cada mes con un nuevo café acompañado de las historias de los héroes y las tierras que los producen. Bienvenidos. Yo de vos conozco mucho, pero digamos que desde Coffee Tales, desde que comenzamos con esta idea, estamos muy interesados en el café, eh, que primero conocimos como Cafeto y ya ahora se llama Mosaico. No sé si nos querás contar un poquito de esa historia de cómo nació Cafeto, cómo se volvió Mosaico y qué es lo que ustedes ofrecen ahorita. Bueno, parce, mira, básicamente la idea salió con mi novia, porque a nosotros nos gusta mucho el café, ¿sí o qué? Entonces empezamos a mirar la opción de tener nuestro propio café porque justamente el mercado, al menos el de los supermercados, eh, es, digamos, muy básico en cuanto a café se refiere. O sea, las marcas de café son las mismas que uno se encuentra toda la vida y son cafés que no ofrecen como un valor agregado, pues, o sea, no son cafés ricos en general, aún comprando el más caro que uno se encuentra en el supermercado. Y acceder a cafés de otro tipo es más complicado porque toca ir a ferias o toca meterse de pronto ya en lugares más especializados. Entonces dijimos como que no, pues vamos a tener una finca en la que produce café en Santa Bárbara particularmente. Entonces empezamos a hablar con el man, le empezamos a decir pues que nos empezara a seleccionar un café de buena calidad, que nos lo mandara, que nosotros se lo comprábamos. Y nosotros acá en Medellín pues empezamos a meternos ya en el mundo serio del café, sobre todo de la producción de cafés de origen, y empezamos a averiguar pues, cómo era que funcionaba eso. Primero, entender, por ejemplo, que era un café de origen, que pues, normalmente nadie le enseña eso. Pues ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, el café de origen es un café que te puede decir o te puede garantizar en qué región se sembró, en qué finca se sembró, qué tipo de café es y con qué procesos productivos se realizó, Sí. ¿sí o no? Entonces ya uno como que bien, Y- eso es importante. Ahí como que bien, ve, mira, nosotros no lo sabíamos y lo comparamos con el café de supermercado y claro, los cafés de supermercado no son cafés de origen, ¿sí o no? Son cafés donde normalmente la empresa le compra café a un montón de gente de diferentes partes del país, combinan todo eso y te lo empacan en una bolsa. Entonces uno como que, mira, hay una particularidad chévere en tener un café de una sola finca. Plus, check. Luego aprendimos, por ejemplo, sobre el tostado. Resulta que es que hay un montón de formas de tostar, un montón de tecnologías asociadas al tostado y que cada una resalta ciertas características muy bacanas del café. Entonces, hay unas técnicas por ejemplo, que se hace pasar una corriente que resaltan ciertas características particulares del café, como por ejemplo que no se pierda cierto tipo de características, sobre todo en el aroma. Hay otras técnicas, por ejemplo, en la que el tostado de café se hace como unas bateas, que digamos que es el tostado tradicional, y este forma de tostar, por ejemplo, garantiza más homogeneidad en cuanto al tostado. Te interrumpo ahí un poquito. Entonces, si te entiendo bien, la idea del café de origen es que ese café le llegue a uno como con una cédula de ciudadanía, ¿sí? Porque este café salió de este pueblo en tal año, a tal altura. Entonces, ¿cómo sería, digamos que esa hoja de vida o más o menos esa tarjeta de identidad o cédula del café de Mosaico? Eh, Bueno, listo. Mira, básicamente lo que dice la cédula de ciudadanía de un café, que tal cual es lo que dice es la denominación de origen,
que, bueno, entre otras cosas, la denominación de origen es una cosa que se usa en muchas otras industrias, pues los vinos tienen denominación de origen, los quesos tienen denominación de origen y pues los cafés también. Entonces la denominación de origen básicamente te dice a vos en qué región del país se sembró el café, en qué municipio particularmente, e incluso puede incluir la finca. Eso no es obligatorio, pero puede incluir la finca en la que se sembró el café. Te dice qué variedad de café es la que estás consumiendo. Teniendo en cuenta que hay un montón de variedades, pues es importante saber que una variedad Castillo puede saber diferente, por ejemplo, a una variedad, digamos, Borbón. Te dice, por ejemplo, a cuántos metros sobre el nivel del mar está sembrado el café. Los cafés altos, los cafés por encima de 1700 metros y por debajo de 1700 metros sobre el nivel del mar, saben diferente. Uno creería que no, pero saben diferente. Y además de eso, te dicen qué tipo de proceso se realizó para hacer el proceso de beneficio. Entonces, si el café se secó al sol o si se secó en una secadora, por ejemplo, si el café se dejó lavando, si el café solamente se recogió, se puso a secar. Y cada proceso productivo asociado al café da como resultado un café diferente. Entonces, cuando uno empieza a conocer eso, realmente, aunque uno no sea un experto cafetero, uno sí empieza a diferenciarle cosas al café. O sea, no es lo mismo un café que, por ejemplo, se sembró a 1800 metros sobre el nivel del mar a un café que se sembró, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Uno aprende incluso a diferenciar esos sabores, aunque uno sea un experto en café. Entonces, eso es un parche. O sea, realmente empezar a meterse en esos temas es como, me imagino que es igual de engomador que la gente que empieza a aprender de vinos y que empieza a aprender que es que un vino chileno sabe diferente a un vino español, porque el vino chileno se siembra así, el vino español las uvas se siembran de otra forma o las variedades de uvas son diferentes. Es la misma vaina, pero con café. Entonces, hablando ya en específico pues, de la propuesta que traen ustedes con Mosaico, estamos hablando, nos contabas de un café que crece en Santa Bárbara. Obviamente yo conozco Santa Bárbara, soy de allá. Estamos hablando del suroeste antioqueño. ¿De qué altura estamos hablando? ¿De qué variedad? Si se puede saber de qué finca sale este café. Listo, mira, el café sale de la finca La Suiza, que queda en el corregimiento El Tablazo del municipio de Santa Bárbara. En realidad es la frontera entre Santa Bárbara y Montebello, aunque oficialmente está registrado como Santa Bárbara. La finca está, pues los que no conocen Santa Bárbara se la recomiendo para que la conozcan. Santa Bárbara es una región muy montañosa, entonces la finca está entre la zona más baja, que son 1650 metros, y la zona más alta de la finca son 1820 metros. El café está sembrado en ese rango de alturas. Nosotros ponemos como referencia metros sobre el nivel del mar, que es como la media, pero hay que tener en cuenta pues que hay como 200 metros de diferencia entre el café más bajito y el café más alto. El café que nosotros tenemos es variedad Castillo, que es una variedad que se desarrolló en Colombia y que desarrolló la Federación de Cafeteros hace varios años, ya unos 20, 30 años probablemente. Y el proceso de producción del café es un proceso que se conoce como café lavado. Esas son las características particulares de nuestro café. Bien. Bueno, de pronto las personas que lean esto, nos escuchan, no saben, Lucas es un amigo muy cercano, compartimos la misma profesión. Nosotros ambos somos químicos egresados de la misma universidad, la Universidad de Antioquia. Entonces nos surge pues esa pregunta desde Mosaico cuando estamos hablando de esta entrevista de cómo ves vos ese proceso y el café como producto a través de los ojos entrenados de un químico. Pues. ¿Hay algo que has notado que de pronto eso te haya facilitado o te haya de pronto complicado de hecho al comunicarte con las personas que están en esta industria del café? De hecho, pues uno entiende, por lo menos yo entiendo cuando estoy haciendo el café por las mañanas, que estoy haciendo un proceso de extracción, yo lo pienso así con esta parte química. Y a veces eso me facilita, pero también como que me dificulta ciertas conversaciones cuando estoy hablando con varillistas o gente que lo entienden desde un lado un poco más empírico. No sé cuál ha sido tu experiencia desde ese lado. Efectivamente, la misma tuya, Cristian. A mí me ha dificultado mucho, sobre todo, o sea, yo y mi novia y yo realmente hemos estado mucho más en el proceso productivo que al proceso de preparación.
Entonces, nuestro contacto ha sido más con los caficultores, con los trabajadores de la finca, digamos, con la gente que está realmente en el campo, pues día a día, cultivando el café, fertilizándolo, recogiéndolo. Y claro, es muy complicado porque entonces ellos, por ejemplo, dicen es que este café es lavado. Uno para sus adentros sabe que en ese lavado, que es una palabra en principio tan simple, hay un montón de procesos químicos implicados, es una fermentación que se hace en condiciones de ausencia de oxígeno, que depende de la temperatura. Entonces uno trata como de decir, mira, ¿y qué pasaría si en lugar de hacer este proceso así lo hiciéramos de esta forma? Y normalmente te van a decir, no, pues no pasa nada porque es la misma cosa, pues igual eso es agua. Y uno dice, no, hay un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta, de dónde sale el agua con el que estás lavando el café, esa agua que tiene. Entonces, esa es como la parte complicada y es la parte de la que particularmente Julián y yo nos gustaría mucho como tratamos también cuando hablamos no solamente con los trabajadores de la finca La Suiza, sino con otros caficultores con los que queremos comenzar a trabajar. Es como tratar de decirles, mira, es que si vos haces un proceso en unas condiciones controladas, pensando, eso es lo que uno dice, pensando como químico, en unas condiciones controladas, en las que controles variables como la temperatura, que conozcas el agua que estás utilizando, vos vas a tener un café excelente. Y una cosa muy importante, y es que tu café siempre va a saber a lo mismo. Existencia, claro. Es una cosa en la que los cafés colombianos tienen muchos problemas. Y es que vos mandas un lote de café, por ejemplo, para Estados Unidos, de la finca X, y el café en el primer lote te sabe una cosa y en el segundo lote te sabe a otra cosa. Y uno va a hablar con el caficultor y el caficultor no tiene ni idea de qué hizo de diferente, pero evidentemente hubo una diferencia entre el lote 1 y eso es un tema, es un lenguaje muy difícil de comunicar. O sea, hacerse entender en ese sentido es bien complicado, pero bueno, de eso se trata, en eso estamos. Y no, creo que también de lo poquito que he comenzado a aprender, me salen muchas de esas dudas que vos tenés. Entonces es como bacano ver que hay otras personas también pensando en lo mismo allá afuera. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y hay gente, o sea, cuando uno empieza a meterse, digamos, en el gremio cafetero, en cualquiera de las etapas productivas del café, uno se da cuenta que hay gente que ha estudiado mucho los procesos de café de cualquiera de sus etapas productivas, y justamente cuando uno va a hablar con esas personas se da cuenta que son las personas que tienen más éxito como empresarios. La gente que se dedica a estudiar y a estandarizar sus procesos en cualquiera de las etapas productivas garantizan productos muy buenos y que se venden muy bien, que tienen un mercado potencial impresionante. Bueno, y hablando de esas etapas, aunque digamos que esta sería una etapa postproducción que ya lo realiza cada uno de los consumidores en su casa, ¿cómo te gusta a vos tomarte el café? ¿Vos sos un tintero, un tomador de expresos? ¿Te lo tomas en el Chemex? ¿Cuál es tu forma favorita de prepararlo, de tomártelo? A mí la preparación que más me gusta es justamente el café filtrado. Ahora que en un café filtrado también hay todo un ritual de preparación que uno muchas veces se salta porque tiene pereza, ¿sí o no? Pero los cafés filtrados implican, por ejemplo, coger el filtro, echarle agua caliente antes para quitarle como todo lo que tiene el papel por defecto que le puede cambiar el sabor al café. Implica hacer un precalentamiento del recipiente que va a recibir el café filtrado. Implica que el café que está molido, preferiblemente recién molido, tenga un tamaño de partícula, digamos, ideal para ese tipo de extracción. Y eso resalta los sabores impresionantes. Obviamente, pues ahí los baristas son mucho más expertos en ese sentido, pero a mí particularmente los cafés filtrados, particularmente pues de los cafés colombianos, me parecen geniales. Me parece que es la preparación ideal para los cafés que nosotros tenemos. Sí, estoy de acuerdo con vos. Aunque quisiera tener una máquina de expresos en la casa, digamos que eso sería, para eso es el ahorro para mi siguiente compra que estoy pensando. El Chemex, aunque yo sí debo confesar pues que, y para muchos lo que voy a decir es una herejía, pues, pero yo utilizo un filtro de metal. Digamos que corta un poquito de los costos y
la basura o de los desechos que uno pueda producir pues tomando así un café. Entonces digamos que por eso opto por el filtro de metal. Eh, bueno, digamos que no te quiero quitar más tiempo, sé que tenés un compromiso en 15 minuticos. Eh, Hay alguien que está recibiendo una caja con tu café o con un café de Mosaico. ¿Qué le quisieras decir vos a esa persona? Que se va a tomar el café de Mosaico este mes, que lo va a conocer, que ya va a conocer que viene del suroeste antioqueño, y cómo le recomendarías que se lo tomara al menos, no sé, una o varias formas que digas, así es que me gusta a mí tomarme el café de Mosaico. Bueno, lo primero es que el café se hace con mucha responsabilidad. Es decir, nosotros tratamos de hacer un café que desde el proceso de fertilización del café hasta el proceso de tostado del café y el proceso de entregado sea un proceso que sea muy responsable, sobre todo con el medio ambiente. Y eso implica disminuir el uso de plaguicidas, por ejemplo, tratar de ser muy juiciosos con la aplicación de fertilizantes, con las cantidades justas de fertilizante, tratar de utilizar procesos de empacado que sean amigables con el medio ambiente, de ahí que el empaque de Mosaico sea de papel y no de plástico, por ejemplo. Y la recomendación, particularmente con Mosaico, es que ensayen la preparación de café de filtrado, que me parece a mí que es la que mejor resalta los sabores del café. Y lo otro es que prueben muchos cafés. O sea, yo garantizo que Mosaico a mí me sabe delicioso, pero creo que para cambiar un poquitico la cafetera que tenemos en Colombia, el primer experimento que tenemos que hacer todos los consumidores de café es empezar a probar muchos cafés y empezar a castigar los cafés malos, así vengan de empresas súper reconocidas, y a premiar los cafés que son muy buenos, así sean de emprendimientos pequeños o de gente que hace su proceso productivo en la casa, pues, y te entrega un café tostado. En cualquier caso, que empecemos a no dejarnos descrestar por las marcas, sino que empecemos a valorar el café por lo que sabe y no por lo bonito que se ve al empaque. Y no, estoy totalmente de acuerdo y yo soy también un loco que no ha hecho sino tomar cafés estos últimos 6 meses tratando de probar cafés diferentes, para poder también llevarle pues a los clientes o a los suscriptores de Coffeetel los mejores que podamos encontrar. Y me he encontrado con lo que tú dices, que muchas veces el empaque más bonito no significa que sea el mejor café. Bueno, hermano, te agradecemos mucho. Pues yo te agradezco, como siempre, pues parcero, tú eres el mejor. Y desde Coffeetel te queremos también agradecer pues que te hayas sumado a esta propuesta. Esperemos que podamos llevar tu café a mucha gente y que le podamos contar esta historia tuya y de Juliana y de la finca La Suiza y de tu familia. Y que ojalá les podamos llevar pues una taza de café que sea de su agrado. Hermano, te agradezco mucho por todo y por regalarnos este tiempito. Porque nada, muchas gracias a ustedes y los mejores deseos con la idea que están ejecutando, que creo que esa es la salida para que los cafés de Colombia se valoren de una mejor forma. Incluso entre nosotros mismos, los colombianos, que a veces no valoramos la calidad que tenemos. Entonces, no, ojalá que les vaya súper bien y por acá, parce, a la orden cuando necesiten cualquier cosa.